Esta es la parte sexta de nuestro pequeño curso básico de Photoshop CS5. Estuvimos viendo las herramientas, estuvimos viendo los cuadros del lado derecho, así como la distinta distribución de las partes de la pantalla de Photoshop. Hicimos también que se adaptara a lo que cada uno quiere o necesita, y también estuvimos viendo la configuración de lo que no se ve, que es la interna, y que nos permite hacer cometer una serie de acciones que de otra forma, si no estuvieran bien compaginadas, bien programadas, ya vieron ustedes que no sería posible. Bien, ahora vamos a empezar a ver los distintos puntos del menú. Esto es algo que obviamente va a ser más bien largo. Debo anticiparles que vamos a sufrir ustedes y yo, o vamos a divertirnos ustedes y yo. Esto no va a ser corto, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible, pero que se entienda. Y bien, así que vamos a comenzar obviamente por el primero de los puntos, que es archivo. Ahora, antes quería decirles algo que ustedes seguramente ya a esta altura algunos habrán visto y otros verán en cualquier momento. Algo que es importante, y es cómo son ustedes mismos. Si son aquellos que caen y no se levantan más, o son los que con cada caída se levantan. Eso lo elegirán ustedes, porque esto, lo mismo que cualquier otra cosa que queremos que sea seria, no es fácil. Es mentira eso de que se pone el libro de noche debajo de la almohada y se amanece sabiendo la lección. Bien, vamos a archivo entonces y vamos a ir viendo las distintas partes. Archivo nuevo significa que nosotros vamos a abrir un cuadro nuevo, una capa nueva, donde haremos el trabajo que vayamos a querer. Presionando nuevo, acá nos aparece este cuadro donde nos dice cuáles son las medidas de el ancho y la altura, que puede ser en píxeles o en centímetros, en pulgada. Acá nos está dando la alternativa. Además nos dice la resolución que va a tener la imagen. Nos dice el modo de color, si queremos en escala de grises, si queremos en RGB, en Color Lab, etcétera. Yo siempre aconsejo el RGB por lo que se pueda poner después. Y acá nos dice imágenes de cuántos bits queremos que sean. Normalmente con 8 bits es cuando Photoshop muestra mejor todas sus habilidades y posibilidades. Y aquí tenemos el contenido de fondo, es decir, de qué color queremos el fondo del cuadro que vamos a abrir. Tenemos el blanco, tenemos transparente y tenemos el color de fondo. El color de fondo corresponde al de este cuadrito que tenemos acá, donde ubicamos los colores, y que en este caso el fondo es el blanco. Vamos a abrir, decir que queremos transparente, y simplemente le damos OK, y fíjense que ya se abre un cuadro transparente con su respectiva capa, donde nosotros podremos hacer el trabajo que querramos aquí. Ahora, abrir, ya vieron en los videos tutoriales anteriores en Photoshop. Buscar en Bridge y buscar en Mini Bridge. El Bridge es un programa que viene, los que ya cargaron el Photoshop, tanto CS4 como CS5, habrán visto que es un programa adicional que viene y que después les voy a explicar para hacer más corto este tutorial. Vamos a ver, y esto digo no va a ser muy corto, porque fíjense que cada menú tiene muchas opciones, cada punto del menú, y además dentro de cada opción tenemos algunos casos como este, donde hay una marquita, una flechita a un costado. Todos significa que tienen más opciones dentro de esa orden, digamos, o esa posibilidad de que nos da cada tipo de menú, y de los plugins. Bien, ahora abrir como, cuando decimos abrir como, no es lo mismo que abrir.
Cuando decimos, fíjense que cuando yo digo abrir, acá tengo en la extensión el tipo de archivo que quiero abrir y dice todos los formatos. Cuando yo digo en archivos abrir como, tengo que especificar acá qué tipo de archivos quiero abrir. Es decir, que si yo pongo, como normalmente suele venir ya en Photoshop, como los archivos PSD, que son los propios de Photoshop, aunque yo haga clic sobre cualquiera de estas imágenes, el programa me va a decir que no la puede abrir porque no es una imagen de Photoshop. En cambio, estando PSD, si yo abro esta imagen que es PSD, la voy a tener abierta. Bien, luego venimos a abrir como objeto inteligente. Abrir como objeto inteligente, también hay un video tutorial que no hace mucho fue puesto, donde yo muestro cómo se puede crear una animación en video Photoshop, y ahí se utiliza mucho el objeto inteligente, cosa que ustedes van a darse cuenta que hay una diferencia en la visión de la miniatura que tenemos en la zona de capas. Fíjense que si yo abro cualquier imagen, fíjense acá como aparece un cuadrito que es una pequeña miniatura del objeto inteligente. Es posible abrir cualquier imagen como objeto inteligente, es decir, yo puedo abrir una imagen que puede ser esta, y cuando en la capa donde está, yo puedo hacer clic con el botón derecho y decir convertir en objeto inteligente. Ahora vamos a ver otras cosas. Compartir mi pantalla. Compartir mi pantalla es en realidad una cuestión para cuando hay una red, y sobre todo si son redes familiares, que son las que yo aconsejo que uno intervenga, y no en las redes públicas. Con esto compartimos nuestra pantalla con las otras personas que están en red. Crear una nueva revisión es una cuestión casi más interna de Photoshop, de manera que es mejor no meter la mano acá. Y el device central es como una especie de central desde donde nosotros podemos manejar algunos de los programas que tengamos de Adobe, como por ejemplo el Bridge, el Photoshop, etcétera, etcétera. Cerrar es muy simple, es cerrar la imagen que tenemos. Cerrar todo es cuando tenemos abiertas varias imágenes y las queremos cerrar a todas. Cerrar e ir a Bridge es cerrar la imagen que tenemos acá y se abre entonces el Bridge o el mini Bridge. Guardar es guardar, es decir, es guardar nuestra imagen o el trabajo que hayamos hecho acá una vez que tengamos todas las capas combinadas, o que lo querramos guardar en capas separadas como un archivo PSD. Cuando decimos guardar, acá nos da la opción de qué formato de imagen queremos, acá nos dice el nombre y acá nos pide que le digamos en qué carpeta queremos guardar. Cuando decimos guardar como, ya también aparece exactamente igual, acá nos va a decir cómo, solo que hay imágenes que cuando nosotros las cargamos acá como esta, si yo hago algunas modificaciones, depende de qué modificaciones haga, si yo pongo simplemente guardar, me va a aparecer en formato PSD, cuando esta en realidad es una JPG, de manera que ahí tendremos que venir a archivos, guardar como, para especificarle cuál es el tipo de archivo que queremos, cuál es el nombre, cuál es la carpeta, lo mismo que en la otra opción. Acá tenemos guardar para web y dispositivos. Esto es por si queremos subir a la web alguna página que estemos haciendo o algo así, queremos subir esta imagen, entonces nos va a dar otro tipo de apertura que no es lo mismo que guardar. Fíjense que yo hago clic y acá me aparece otro tipo de cuadro. Bien, esto es entonces para guardar para la web o dispositivos que pueden ser, por ejemplo, una cámara analógica. Volver es simplemente volver a deshacer volver atrás, deshacer alguno de las opciones que hayamos nosotros utilizado para modificar en la imagen. Importar. En importar
tenemos varias opciones de importar, como cuadro de videos a capas. Si soporte vía, dice acá, generalmente puede aparecer o esto, o puede aparecer el nombre de una impresora incluso, que será la que nosotros tenemos, y lo que hace que esto es que en base al programa que hayamos cargado con la impresora, que las impresoras hoy vienen las multifunciones generalmente, esto es para importar un escaneo de nuestra impresora. Exportar, así como importar, exportar es también previsualizaciones, por ejemplo, del dispositivo de video a un dispositivo, interpretar el video, previsualizar el video, o exportar esta imagen como trazados a Illustrator, sobre todo, que es otro programa de Adobe, y obviamente para aquel que lo tenga cargado. El Zoomify es para internet también. Fíjense que si yo pongo Zoomify, acá me da una serie de opciones que me dice con qué color de fondo, por ejemplo, yo voy a ver el Zoomify con fondo negro, por ejemplo, dice ahí. Acá me dice con fondo gris, blanco. O sea, se refiere más que nada a ver en el navegador cómo. Me dice a qué carpeta quiero mandar, el nombre del archivo, la calidad. Acá me dice qué tipo de calidad, yo digo máxima, y acá me va a decir la anchura en píxeles. Esto lo que hace es poner en internet. Fíjense que yo digo que sí, y a mí lo que me va a pasar acá es que se me va a abrir el navegador, que en este caso es el Internet Explorer, y me va a aparecer un cuadro donde va a estar la imagen. Entonces lo bloqueamos y nos aparece la imagen tal cual. Lo que hace esto es que nosotros con esto podemos, fíjense, que hacer zoom, por ejemplo, en una imagen. Si tenemos más de una imagen, acá podemos ir corriendo hacia abajo, hacia arriba la imagen, o podemos volverla a su posición original. Luego tenemos automatizar. En automatizar acá dice por lotes, y esto se refiere a un proceso que luego vamos a ver, que es hacer por partes una automatización de ciertas acciones. Bueno, después esta es otra cuestión que también es larga de ver. Recortar y enderezar fotografías. Lo que hace es no como la regla que vimos que está en las herramientas junto con el gotero, que nos endereza horizontes, por ejemplo. Acá lo que nos hace es, además que podría ser enderezar horizontes, es hacer rotar en la forma que nosotros queremos rotar la fotografía. Siempre lo va a hacer dentro de este cuadro que tenemos, o sea que si yo la inclino, en supuesto que quisiera inclinar, obviamente me van a aparecer algunas puntas, sobre todo, que van a quedar en blanco. Y en base a eso, a lo que yo vea que queda completo, voy a hacer el recorte. Es decir, ahí voy a decirle cómo hacer el recorte al programa. Esta parte que está acá abajo son plugins que yo tengo acoplados al Photoshop. Después tenemos cambio de modo condicional. El cambio de modo condicional es simplemente cambiar el modo de las condiciones en que nosotros tenemos en este momento lo que estamos haciendo. Combinar para HDR Pro. El HDR Pro es una fotografía relativamente nueva para ahora, porque en realidad históricamente es vieja, se conocía hacía mucho, y consiste en una toma. Es una de las fotografías más perfectas para ver, porque sea en sombras muy profundas o sea en luces demasiado claras, no se pierde absolutamente ningún detalle, que debe sacarse por lo menos entre 3 y 7 exposiciones sobre un trípode para que guarden un registro exacto. Les voy a dar una muestra de lo que es una foto HDR. Fíjense que esta foto fue tomada en catarata por uno de mis hijos y está hecha en base a 5 tomas con distintas exposiciones y un trípode. Bien, esto es lo que pasa con el HDR. Tenemos corrección de lentes, es decir que aparece un cuadro donde nos muestra distintas marcas de cámara con distintos
distintas distancias focales de los lentes, porque los lentes, según la marca, según la distancia focal y demás, a veces producen ciertas aberraciones o efectos en la imagen, y nosotros podremos elegir o podremos, si esta foto que está expuesta la hubiéramos sacado nosotros, ponemos el lente de la máquina con la que sacamos y nos va a corregir ya, o podemos decir nosotros, que todas estas cosas son regulables, podemos decir nosotros cómo queremos que sea. Encajar imagen simplemente es que la imagen esta va a encajar siempre en el tamaño en el que está. Si yo aprieto esto, veo acá que dice restringir dentro de, o sea que mientras yo tengo un cuadro con una anchura, ponga el tamaño que ponga del cuadro, siempre la anchura y la altura a la que va a estar restringida esta foto va a ser de 600 megapíxeles por 752. Acá me dice no ampliar, pero si yo pongo ampliar, entonces me va a ampliar para restringirse al cuadro que yo abra. Bien, seguimos con esta parte. Entonces venimos ahora, por ejemplo, a fotomerge. Fotomerge es acoplar. Merge quiere decir acoplar una foto con otra para hacer, por ejemplo, una foto panorámica. Acá tenemos, cuando yo presiono esto, me va a aparecer un cuadro, que es este, donde me dice acá archivos de origen. Me dice archivos o me dice carpeta. Yo lo que quiero son archivos, los que quiero combinar, y acá me dice qué tipo de composición quiero yo que me haga, en qué forma, si cilíndrica, esférica, collage, en fin. Yo la dejo en automático y entonces vengo a explorar, y acá me va a pedir cuáles son los archivos que yo quiero combinar, y yo toco estos tres archivos que ustedes verán acá, que conforman simplemente una imagen de un cierto punto, de un paisaje o de un lugar de la ciudad que yo quise hacer una panorámica. Entonces está hecha en tres tomas, que son estas tres que ya me aparecen acá, y que se toman cruzando un poquito una con otra para que Photoshop pueda encontrar un punto en común entre las dos imágenes, para poder combinarlas. Si no, no va a saber cómo hacerlo. Y entonces decimos OK, y fíjense que Photoshop empieza a trabajar acá. Ahí ven ustedes cómo acá en la parte de capas, cómo va abriendo las capas. Sigue trabajando porque ahora lo que está haciendo es combinando las capas. Y tenemos una foto panorámica. En este caso está muy perfecta, pero suele, entre toma y toma, suele producirse a veces diferencias de tonalidades o diferencias de altura. Por ejemplo, acá este borde de plazoleta puede venir un poco cortado, así, uno más arriba, otro más abajo. Para evitar eso, nosotros tenemos acá la opción de edición y decimos alinear capas automáticamente, y las alineamos. Y si hay diferencias de colores, después, en segunda instancia, decimos funcionar capas automáticamente, y lo deja al color tal cual se ve en esta imagen, o sea, perfecta. Fíjense que yo voy a aumentar un poquito la imagen esta, para que ustedes vean que es una panorámica que realmente está muy bien definida, muy bien combinada. No hay ningún punto que a nosotros nos diga, nos dé un indicio de dónde se unían las capas. Bien, venimos ahora a secuencias de comando, y en secuencias de comando tenemos acá ya las palabras que nos explican qué es, y que también lo vamos a ver después. Por eso decía yo, si no, esto será muy largo, yo tengo que luchar un poco contra el tiempo. Si bien tengo la suerte que YouTube me ha permitido que mis videos no tengan como antes solo 10 minutos, sino que tengan incluso más de 15, he llegado a ser hasta de 20 y 22. Información del archivo, cuando es sacado por nosotros, sobre todo nos dice cuál es la fecha, cuál es la abertura a veces del diafragma, la velocidad, qué cámara es, y si se ha hecho alguna modificación en algún momento. Imprimir es imprimir. Nosotros, si hacemos clic ahí, se va a abrir el cuadro de impresión, donde hay una serie de, no voy a extenderme mucho acá, hay una serie de opciones. En primer lugar, por ejemplo, acá me dice qué impresora tengo,
yo solamente toco acá y elijo si tuviera otra impresión. Entonces acá me dice ajustes de impresión, toco los ajustes de impresión, me aparece el cuadro de mi impresora, donde yo digo cómo quiero los colores, las características, los atajos de impresión, etcétera, etcétera. Y una vez que está hecho, le doy OK, aceptar, y acá en esta zona, fíjense que esta imagen es vertical, acá aparece una hoja horizontal, yo con esta parte puedo modificar si quiero una hoja horizontal o vertical como esta. Acá esto está centralizado, no se mueve, salvo que yo quite la marca acá de centralizar o centrar imagen, y entonces la puedo mover a donde quiera. Además aparecen unos iconitos en los bordes, en las puntas mejor dicho, que si yo tomo desde ahí la puedo achicar a la imagen y poner en el lugar de la página donde quiera, porque por ejemplo si es una hoja fotográfica yo puedo querer utilizar más adelante para otra foto esta parte de abajo. Luego tenemos la opción de imprimir una copia, que es habiendo ya hecho la impresión, si queremos hacer otra copia, simplemente imprimimos desde acá y luego salir con lo que salimos directamente de Photoshop. Bien, hasta acá este video tutorial, espero como siempre haya sido útil para ustedes, un gusto siempre fue para mí y será hasta la próxima. La configuración de lo que no se ve, que es la parte interna, y que nos permite hacer cometer una serie de acciones que de otra forma, si no estuvieran bien compaginadas, bien programadas, ya vieron ustedes que no sería posible. Bien, ahora vamos a empezar a ver los distintos puntos del menú. Esto es algo que obviamente va a ser más bien largo. Debo anticiparles que vamos a sufrir ustedes y yo, o vamos a divertirnos ustedes y yo. Esto no va a ser corto. Esta es la parte sexta de nuestro pequeño curso básico de Photoshop CS5. Estuvimos viendo las herramientas, estuvimos viendo los cuadros del lado derecho, así como la distinta distribución de las partes de la pantalla de Photoshop. Hicimos también que se adaptara a lo que cada uno quiere o necesita, y también estuvimos viendo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible, pero que se entienda. Y bien, así que vamos a comenzar obviamente por el primero de los puntos, que es archivo. Ahora, antes quería decirles algo que ustedes seguramente ya a esta altura algunos habrán visto y otros verán en cualquier momento, algo que es importante, y es cómo son ustedes mismos. Si son aquellos que caen y no se levantan más, o son los que con cada caída se levantan. Eso lo elegirán ustedes, porque esto, lo mismo que cuando más nos dice la resolución que va a tener la imagen, nos dice el modo de color, si queremos en escala de grises, si queremos en RGB, en Color Lab, etcétera. Yo siempre aconsejo el RGB por lo que se pueda poner después. Y acá nos dice imágenes de cuántos bits queremos que sean. Normalmente con 8 bits es cuando Photoshop muestra mejor todas sus habilidades y posibilidades. Y aquí tenemos el contenido de fondo, es decir, de qué color queremos el fondo del cuadro que vamos a abrir. Tenemos el blanco, tenemos transparente y tenemos el color de fondo. El color de fondo corresponde al de este cuadrito. Cualquier otra cosa que queremos que sea seria no es fácil. Es mentira eso de que se pone el libro de noche debajo de la almohada y se amanece sabiendo la lección. Bien, vamos a archivo entonces y vamos a ir viendo las distintas partes. Archivo nuevo significa
que nosotros vamos a abrir un cuadro nuevo, una capa nueva, donde haremos el trabajo que vayamos a querer. Presionando nuevo, acá nos aparece este cuadro donde nos dice cuáles son las medidas de el ancho y la altura, que puede ser en píxeles o en centímetros, en pulgadas. Acá nos está dando la alternativa.